Saludos, esta es la videocolumna semanal de Juan Carlos Monedero para Sin embargo, con el título México, Estado 52, Morena ante el espejo. Si en vez de Claudia Sheinbaum fuera presidenta de México Xóchitl Gálvez o Claudio X González o incluso Ernesto Zedillo, no duden ustedes que Donald Trump, igual que ha lanzado sus redes a Groenlandia y a Canadá y a Panamá, las hubiera lanzado a México en busca del Estado 52. No duden ustedes de que Trump hubiera doblado el brazo sin mucho esfuerzo a esos supuestos presidentes o presidentas de la derecha, hubiera mandado al ejército, a los marines a cruzar la frontera, hubiera amenazado con aranceles, les habría sacado dosieres secretos hasta el punto de que esos gobernantes hubieran cedido en lo que quisiera el negociante Trump, incluido volver a entregar el territorio, como pasó con todo el sur de los Estados Unidos, que en buena ley es territorio mexicano. La administración norteamericana quiere hacer un resort sobre las ruinas de Palestina, que es la gran pantalla de nuestra vergüenza. Con otros gobernantes, México sería, ¿qué?, apenas un enorme almacén de mano de obra barata, de playas reservadas para los ricos del norte y de un mercado cautivo para que los norteamericanos hicieran con todo el país lo que a poco están haciendo en la Condesa. He dicho muchas veces que en España, 50 años después de la muerte de Franco, sigue habiendo mucho franquismo sociológico. Es decir, hay una pervivencia de actitudes, de valores y de comportamientos heredados del franquismo. Es normal que en México, apenas 7 años después del comienzo de la 4T, siga habiendo en el país mucho priismo sociológico. Al salir de la dictadura, España tenía rasgos que recuerdan al México que tienen en la cabeza el PRI y el PAN: autoritarismo cotidiano, falta de cultura democrática, desconfianza en lo público, escasa participación ciudadana, residuos todavía de la corrupción, miedo al conflicto político, al desorden, un patriarcado persistente, un modelo territorial desequilibrado y el rechazo a revisar críticamente la historia del pasado en nombre del olvido o de la reconciliación de todos los mexicanos. Una de las más eficaces vacunas contra el priismo sociológico está en uno de los principios de la 4T más abstractos, pero más relevantes, porque es de los que en verdad cambian un país: el humanismo mexicano. La ideología es como el bálsamo de Fierabras del Quijote, casi todo lo cura. La reunión este domingo de Morena ocurre en un momento bien relevante. Hace algún tiempo decíamos en una columna que llamamos 14 tesis sobre Morena, que en el partido entonces de López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum había una situación de potencial crisis, tal y como lo entienden los chinos. En China, la palabra crisis se escribe poniendo juntos los ideogramas de peligro y el de oportunidad. Son momentos de riesgo, no se trata de una fiesta en la que uno va gustoso, pero que manejados con inteligencia pueden conseguir un desenlace virtuoso. Decíamos en aquel momento que siempre hay una tensión entre el núcleo que dio origen a un partido y lo sostiene, que tiene una enorme coherencia ideológica, y también la necesidad de abrirlo y de crecer. Esa tensión no puede solventarse ni abriéndose de una manera que quiebre la coherencia ideológica, ni tampoco cerrándose como una secta. Fue esencial, decíamos entonces, abrir en 2017 Morena. Y también lo era en el entorno de las elecciones que sustituían a Obrador. Pero esas entradas de gente masivas, donde había, qué duda cabe, priistas, facilitaron ganar el gobierno, claro, y permitieron mayorías en las cámaras y un número enorme de votos que frenaron los intentos de la oposición de debilitar al nuevo gobierno. Sin embargo, sí debilitan la coherencia ideológica del partido. Porque los que vienen con su mochila y por lo general no la abandonan tan fácil. Además ocurre como con la mala moneda, que termina desplazando a la buena porque la buena la gente se la guarda y solo usa la peor para pagar. Bueno, pues esos malos comportamientos terminan contaminando a los buenos militantes y cuadros porque son más fáciles de usar individualmente en la vida diaria. ¿Qué hacer entonces? Esto solo se solventa con un fuerte debate ideológico dentro del partido que obligue a todos, nuevos y viejos, a asumir los principios ideológicos, a recuperarlos, a interiorizarlos. Morena nació en la lucha histórica contra el modelo neoliberal y contra la corrupción de la política. La lucha histórica implica honrar a las peleas de los que vinieron antes contra los malos gobiernos. La desaparición de partidos históricos como el PRI deja huecos que pueden generar la tentación de cubrirse haciendo malabares ideológicos. Cuando se hace, se debilita el nuevo partido. Todas las organizaciones tienen que dar una respuesta a los problemas que genera esa contradicción, que la señaló en su día
el vicepresidente García Linera. La contradicción entre mantener un núcleo irradiador reducido, con los problemas de no lograr una masa crítica suficiente para cambiar las cosas, algo que es muy evidente cuando hablamos en términos electorales, o expandirse fuera de ese núcleo con el riesgo de que los fundamentos del partido se debiliten y la llegada de personas de otros lugares, de otras experiencias, de otros pensamientos y costumbres terminen corrompiendo el sentido original. Equivocarse en donde tiene que solventarse en cada momento la contradicción puede ser la muerte de una organización. Acertó López Obrador en abrir la organización en 2017 y también en los años posteriores, pues de lo contrario no se habrían ganado las elecciones. Con el núcleo duro del morenismo es prácticamente imposible que Claudia Sheinbaum hubiera ganado con 36 millones de votos. Y sin la victoria de Obrador y de Claudia Sheinbaum, la historia de México y de América Latina sería ahora mismo otra, y Trump, igual que está hablando de anexionar o conquistar Canadá o Groenlandia, pues estaría evaluando incorporar a México a los Estados Unidos. Insisto que ni los Felipe Calderón, ni los Peña Nieto, ni Claudia X González alzarían mucho la voz. En los partidos movimiento, que no son tan verticales como los partidos clásicos, hay que tener a las bases estimuladas, no dopadas económicamente. La tarea ideológica y de formación es esencial. Un partido vertical gestiona bien lo electoral, pero mal lo ideológico. Y un partido horizontal gestiona bien lo ideológico, pero no también lo electoral. Hace falta un equilibrio. El Consejo Nacional de Morena ha aprobado los lineamientos para el comportamiento ético de los representantes y servidores públicos. Lineamientos alineados con la carta que la presidenta Sheinbaum mandó para ese encuentro. El momento creo que es adecuado, porque permite que todos los cargos de Morena tengan, ante los siguientes retos electorales, muy claras las reglas del juego y nadie tenga la sensación de que hay compañeros o compañeras que parten con ventaja. Además, permite atajar comportamientos que tienen más que ver con inercias del pasado que con una nueva manera de hacer política en México. O simplemente se trata de errores de compañeras y compañeros motivados porque no se han dejado claras las reglas del juego. Para eso se hacen. Morena tuvo un momento complicado cuando la encuesta de las llamadas corcholatas, porque las primarias en todos los partidos terminan con enormes cicatrices, a veces infectadas y sin cura. López Obrador operó con mucha inteligencia para evitar que Morena se rompiera. Primero haciendo que la pugna no fuera solamente entre dos candidatos, donde bastaba el desconocimiento del resultado por parte del perdedor para impugnar todo el proceso. Ahí era importante que junto a las principales personas que contendían hubiera otros. Además, en una ya famosa cena en el Zócalo, se dejaron claros 3 principios que creo que son inamovibles. Primero, que el que gana no lo gana todo. Y los que pierden no lo pierden todo, porque entonces se marchan. En segundo lugar, todos deben cumplir cabalmente las reglas, que deben ser iguales para todos los candidatos. Y 3, que es lo más importante, la unidad del partido. Es claro que sin esos principios hoy México estaría en otra situación. Claudia Sheinbaum, en la carta mandada al Sexto Consejo Nacional de Morena, señaló los que cree que son elementos esenciales para que el partido Guinda siga su senda de éxito sin sacrificar los principios ideológicos. Algo sensato en este momento para que el priismo sociológico no infecte a Morena con rasgos propios como el nepotismo, esto es colocar a familiares, los gastos suntuarios que te alejan de los representantes, que alejan a los representantes del pueblo que quieren representar, o la financiación privada de los políticos que termina desembocando necesariamente en corrupción cuando hay que devolver ese dinero que se ha usado para hacer las campañas electorales. Es verdad que eso tiene su parte problemática, y es que la militancia de Morena quiera hacer o caiga en una suerte de revolución cultural como la de China y haya un celo excesivo en cómo vive la gente. Esa persecución del militante flojo por parte del militante más puro no siempre es virtuosa y abre la puerta para que el Comité de Ética de Morena se llene de denuncias que no siempre son bien intencionadas. A ver si resulta que 2 enamorados de Morena no van a poder celebrar en una cena o regalarse algo especial. En la izquierda no queremos igualarnos por abajo, al revés, y lo que queremos es igualarnos hacia arriba. Yo creo que el pueblo sabe diferenciar entre una camioneta que no puedes comprarte con tu salario, y mucho menos una avioneta, y otros gastos más cotidianos. Ser de izquierdas no significa que te gusta más el tequila malo que el bueno, o un taco de buena carne que otro para el que hay que encargarse otra dentadura. Confiemos en que el pueblo sabe lo que es ostentación y lo que no lo es. Al tiempo, no nos engañemos.
Todo lo que Morena diga de sí misma será utilizado en su contra. Vamos a ver campañas del PRI, del PAN, del PRD, incluso del PT, denunciando supuestas contradicciones de líderes de Morena. Tampoco está mal. Como en todo elemento que empieza poco a poco, irá encontrándose el equilibrio. Uno de los elementos más relevantes del mensaje de Claudia Sheinbaum a este Consejo ha sido reconocer la tarea del Instituto Nacional de Formación Política, que dirige Rafael Barajas, el Fisgón. Se trata de impulsar la formación ideológica en Morena, algo que también hizo recientemente Claudia Sheinbaum con Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica, que lo invitó a las mañaneras. Se trata del impulsor, junto con Paloma Sáenz, de las brigadas de lecturas. Es que Morena, reconociendo a sus ideólogos en este momento, acierta. Se trata de contraponer las ideas a la plata. Dice Sheinbaum que Morena se construyó tocando puerta por puerta, hablando con millones de personas, repartiendo el periódico Regeneración a la gente, haciendo asambleas en el territorio. Eso no es caro, pero necesita tiempo. El mayor regalo que hace la gente que milita en la política es su tiempo, porque es casi lo único que no podemos comprar. Ese mensaje es esencial, porque el tiempo de todos los candidatos, como el tiempo de usted, es nuestra propia vida y es similar. Y por tanto no se trata de gastar más para tener mejores posiciones de salida, sino estar con el pueblo, con nuestro tiempo, para que el pueblo nos conozca por la cercanía, no por la plata que puedas meterle en una campaña. La política es más un maratón que una carrera de 100 metros. En esa misma dirección, condiciones iguales garantizan la igualdad dentro de Morena. Solo cuando la igualdad es real, el partido no se rompe. Y la defensa de la igualdad es una condición ideológica que está en el ADN de Morena. Y hace bien Claudia Sheinbaum exigiéndola. Porque vamos a ver, si el partido no cumple la idea de igualdad, ¿cómo puede exigirle el voto y el apoyo a los ciudadanos para construir esa igualdad en el país cuando no es capaz entonces de construirla en su casa? Tiene que hacerlo. En esa dirección el Consejo Nacional ha establecido sus normas, sus lineamientos. Y dice, nuestro movimiento no puede permitir por ningún motivo conductas como las siguientes. Violencia de género, claro. Incorporación en responsabilidades administrativas y políticas de personajes con sanciones administrativas o penales. No, esa gente no puede representar a nadie. Diferencias entre altos dirigentes nacionales ventiladas públicamente que dañen al movimiento, esas peleas de egos. Actos anticipados de campaña lejanos a la mística de nuestro movimiento. Las campañas no se hacen solo con plata. Conductas ajenas a la austeridad republicana, claro, actuaciones contrarias a la primacía del interés público por encima del interés privado y ajenas al principio de separación entre el poder político y el económico. Es que si no, la economía se come a la política. Dicen, entre otras, que no obstante su carácter individual, terminan por perjudicar la imagen del partido y nos debilitan como la vía para la transformación ante el pueblo. Todo puro sentido común. De la misma manera, Morena establece en sus lineamientos luchar contra uno de los residuos más claros del priismo sociológico, cuando afirma se rechaza toda práctica de la vieja política, como el acarreo, el reparto de despensas, la manipulación y la coacción del voto. Asuntos que siempre sufrió López Obrador y que todavía están vigentes en México, porque los problemas estructurales de un país no se solventan en 6 años ni en 7. Y algo para la reflexión. ¿No debieran ser la práctica totalidad de estos lineamientos que plantea Morena ser lineamientos de la democracia en México, de manera que todos los partidos debieran cumplirlos? Porque un funcionamiento decente de la democracia en México no debe ser solo tarea de un partido, en este caso de Morena, debe ser una obligación de todos los demócratas. Yo haría una salvedad con el discurso de Morena y de la presidenta Sheinbaum, que tiene que ver con la presencia internacional. Yo sé que para López Obrador la mejor política exterior era la política interior, aunque no faltó a sus compromisos cuando tuvo lugar. En un país con tantos pendientes es comprensible. Pero creo que no hay que dejarle a la derecha ese ámbito. De hecho, la derecha hace escándalos con las visitas de gente de la 4T al extranjero. ¿Para qué? Pues para que efectivamente no viajen, para quedarse ellos con ese espacio para sus conspiraciones. Salinas, Peña Nieto, Calderón, ¿dónde están? ¿Fuera? ¿O dónde creen que estaba Ernesto Zedillo? Si realmente los políticos mexicanos van a viajar menos fuera de México, las embajadas deben convertirse en verdaderas fortalezas de defensa de la 4T y de la democracia mexicana en el exterior. En conclusión, el mensaje de Morena es claro.
Todo con el pueblo, nada sin el pueblo. En ese lema se resume casi todo. Y dice la presidenta, recordemos siempre que el fin nunca justifica los medios, pues si en el camino se pierden los principios, será difícil recuperarlos. Interioricemos que en las formas de hacer política debe distinguirse nuestra honestidad. El viejo México, desesperado, quiere regresar, ¿cómo? Rehabilitando al expresidente Zedillo, al responsable de ahondar en el neoliberalismo del país, el responsable de no solventar ninguno de sus problemas, de representar de manera entregada la corrupción financiera por excelencia que empobreció durante años a México. Y perdonen, ni olvido ni perdón. Quien hizo de la violencia y el exterminio contra los pobres y los pueblos originarios una política de Estado en Acteal, en Aguas Blancas, en El Charco y en tantos otros sitios. Ni olvido ni perdón. Enfrente de ese pasado ilustre hay un momento bien elegido para poner orden ideológico en el partido en Morena, para que el éxito no termine marchitando una formación y un partido que ahora mismo es una de las luces más brillantes del horizonte latinoamericano y vista la noche que cae sobre Europa, seguramente del mundo.